Módulo 1. Algunas formas de indicativo. Usos especiales. 1.3. Los tiempos del pasado. ¿Y qué diferencia hay entre en marzo hizo frío, en marzo hacía frío y en marzo había hecho frío? Bien, en primer lugar vamos a fijarnos en la oposición entre en marzo hizo frío y en marzo hacía frío, que refleja la oposición canté-cantaba. Con canté nos referimos prototípicamente a hechos completos con límite inicial y final que se producen en un intervalo temporal terminado y desconectado del momento del habla, a diferencia de he cantado. Así, si el hecho de que se produzcan en un intervalo temporal terminado opone canté a la forma he cantado, en el primer rasgo, el de expresar hechos completos con límite inicial y final, radica la principal diferencia de canté con respecto a cantaba. Este hecho hace que canté se prefiera normalmente con verbos que se refieren a acciones o procesos cerrados, como caer un rayo, correr una maratón, construir una casa, explotar, llegar, etc., y que rechace por lo general la expresión de estados, propiedades o hábitos, típicamente formulados con cantaba, Inés era rubia, frente a lo atípico de Inés fue rubia. Esto es así, salvo en los casos en los que estos estados, propiedades o hábitos aparezcan claramente delimitados en el tiempo, como en el ejemplo, por unos instantes fue rubia y por otros morena, e incluso parodió el estilo de Marilyn Monroe. Cantaba presenta acciones o situaciones del pasado como un escenario en el que suceden otras. Por ello, sus límites se difuminan, al contrario de lo que sucede con canté. Esta sería la representación de canté. Una situación pasada claramente desconectada del momento de habla. En marzo hizo frío. Esta sería, en cambio, la representación de cantaba. Una situación que sirve de marco o escenario. En marzo hacía frío. Los principales usos del imperfecto son variaciones de este sentido general de marco en el que no se explicita el término de la acción y en muchas ocasiones se corresponden con los usos del presente en un espacio no actual. El imperfecto es el presente de entonces. Si con el presente nos referimos a hechos que tienen lugar en el momento de habla, con el imperfecto describimos situaciones que ocurrían en el momento de la historia en el que nos encontrábamos cuando la estábamos contando. Al igual que el presente, el imperfecto se usa para hablar de propiedades y características, pero referidas al pasado. Decimos es pelirrojo desde el momento de habla, desde la hora, y en el pasado era pelirrojo, en imperfecto. En ambos casos, se entiende por lo general que la propiedad no queda circunscrita al momento que se toma como referencia, según se representan las figuras. En este sentido, suele preferirse cantaba frente a canté con verbos y expresiones como parecer o dar la impresión de, parecía cansado, daba la impresión de estar cansado, es decir, cuando significan tener apariencia de, pero no cuando significan opinar. Me pareció que estaba cansado, me dio la impresión que estaba cansado. En estos casos, se suele optar por canté, por el indefinido. Sucede lo mismo con otras expresiones afines como tener aspecto de, tenían aspecto de personas silenciosas y sosegadas, o la variante más coloquial, tener pinta de, no tenía pinta de boxeador. También es paralelo al de canto el uso de cantaba para referirse a acciones habituales, pero en este caso del pasado. Decimos paseo todas las tardes, una acción habitual en el presente, pero paseaba todas las tardes. También hablamos de una acción habitual, pero en este caso del pasado. Si bien el valor del imperfecto en estos ejemplos es cercano al de la perífrasis soler más infinitivo, no siempre resultan equivalentes. Soler más infinitivo se utiliza naturalmente para expresar que algo sucede a menudo con cierta frecuencia, como por ejemplo en solían veranear en Candelario, equivalente a veraneaban en Candelario. En cambio, la perífrasis resulta forzada para referirse a las acciones que suceden siempre, todos los días, como solía estudiar todas las tardes, siempre solía madrugar los domingos, ejemplos que resultan anómalos. Por la misma razón,
no se admite para referirse a propiedades y características. Así, era pelirrojo no significa lo mismo que solía ser pelirrojo. Pues bien, si las acciones habituales se expresan con cantaba, la regla general lo opone a canté en el caso de las acciones puntuales. Acciones habituales cantaba, acciones puntuales con canté. El valor general de marco del imperfecto se percibe con claridad en su uso para presentar acciones que contienen otras acciones, como por ejemplo, cuando llegamos, llovía. Cualquier acción, incluso si es muy breve, puede contener otras acciones si se expresa en imperfecto. Podría decirse que cantaba estira la acción de modo que pueda dar cabida a otras, expresadas normalmente con canté. Así, en el ejemplo, cuando cerraba la puerta se oyó un ruido, el hecho de oírse un ruido sucede en algún momento dentro del tiempo que tarda en cerrarse la puerta. Y al revés, en la frase, cuando entré y cerré la puerta no se oía nada, no oírse nada es la situación en la que tienen lugar sucesivamente las acciones de entrar y cerrar la puerta. Por su parte, si las dos acciones aparecen en indefinido, como en cuando cerré la puerta se oyó el timbre, se entiende que suceden una a continuación de la otra. Cerré la puerta, se oyó el timbre. En cambio, si aparecen en imperfecto, como en el ejemplo, mientras cocinaba pensaba en quién iba a venir, se entienden como dos procesos que se desarrollan en paralelo. Mientras cocinaba, pensaba. Algunos verbos, por su propio significado, tienden a preferir cantaba. Por ejemplo, los que se refieren a estados o actividades que no suponen un límite interno, como saber, odiar, cantar, leer, etc. Otros, en cambio, son proclives a canté. Por ejemplo, los que indican procesos puntuales, como llegar, explotar, despegar. No obstante, es posible utilizar canté con los primeros, cuando se introduce expresamente un límite, como por ejemplo, en odió a su vecino durante 20 años. También es posible utilizar cantaba con verbos que normalmente prefieren canté, si estiramos la acción, como hemos visto, de manera que se vea como un continente en el que caben otras. Podemos decir, se quedó dormida cuando el avión despegaba. Es sobre todo una cuestión de perspectiva. El valor general del imperfecto determina sus usos discursivos. Así, en la narración se emplea cantaba para describir escenarios, es decir, para referirse a hechos pasados que forman parte del marco en el que tienen lugar los acontecimientos que se relatan con canté. Con cantaba se trata de recrear los ambientes, los personajes y los objetos, en definitiva, de establecer el decorado general de la trama. Por ejemplo, en Era verano y hasta había flores, los soldados mascaban chicle y contaban chistes, y las cigarras cantaban. En ese momento, esta descripción general de la escena se ve alterada por un suceso con el que arranca la narración, y entonces sale una muchacha. Este acontecimiento se relata con canté. Además, otro uso típico de cantaba, de la lengua literaria y periodística, es aquel en el que se presenta una acción como desenlace de una secuencia de varias otras. En estos casos, cantaba puede reemplazarse por canté, pero se pierde el efecto estilístico. Nos estamos refiriendo a ejemplos del tipo vino a decirme con otras palabras o a lo mejor con las mismas, lo que unos años más tarde declaraba Rafael Alberti en otra conversación. En este ejemplo podría decirse declaró Rafael Alberti, pero no tendrían los mismos matices expresivos. Vamos a fijarnos ahora en la oposición de había cantado con respecto a he cantado, canté y cantaba. Había cantado se utiliza para referirse a acciones o situaciones pasadas vistas desde un punto de referencia también pasado con respecto al cual son anteriores. Así, en la dueña de su casa me dijo que habían dejado sin pagar 3 meses de alquiler. El hecho dejar sin pagar se mira desde el punto de referencia que establece decir y es anterior a él. A veces este punto de referencia no es un verbo, como en a las 12 ya habíamos llegado todos, donde el punto de referencia es a las 12. Incluso el punto de referencia puede quedar explícito, sobre todo si había cantado inicia el texto, caso en que debe ser activado por el oyente. Así, en se habían conocido en clase de español, exige partir de un momento del pasado
respecto al que conocerse es anterior. Con el pluscuamperfecto se indica explícitamente que con anterioridad a cierto momento no actual ocurría la situación que se describe y se da a entender que después de ese momento la situación ha cambiado. Porque, en caso contrario, esto es, si la situación no hubiera cambiado, si se incluyera en un periodo de tiempo no terminado, se utilizaría el pretérito perfecto compuesto. Por ejemplo, no había visto una flor así en mi vida, implica que ya la he visto. No había visto una flor así antes de verla hoy. En cambio, no he visto una flor así en mi vida, implica que sigo sin verla. Había cantado se refiere a hechos terminados desconectados del momento del habla, igual que canté. No obstante, con el pluscuamperfecto se expresa siempre anterioridad, mientras que con el indefinido la interpretación de anterioridad o posterioridad depende del contexto. Compare los siguientes ejemplos. Si decimos, me prestó un libro que mi madre se leyó en 2 días, no sabemos si mi madre lo leyó antes o después de que me lo prestaran. En cambio, en me prestó un libro que mi madre se había leído en 2 días, sabemos que mi madre leyó el libro antes de que me lo prestaran. Este valor de anterioridad, con respecto a un punto de referencia en el pasado, es también el mismo cuando había cantado se refiere a acciones habituales, un uso que comparte con cantaba. Nos referimos a casos como, por ejemplo, en invierno a esas horas ya habíamos cenado. Por su parte, V cantado, el pretérito anterior, se encuentra limitado a los registros más arcaizantes de la lengua escrita, donde aparece ocasionalmente. V cantado se refiere a hechos pasados vistos desde el pasado, como en el caso de había cantado, pero además añade la idea de inmediatez, lo que hace que aparezca frecuentemente en combinación con partículas temporales como apenas, en cuanto, nada más, tan pronto como, una vez que, etc., como en apenas hubo dado unos pasos, alguien le chistó desde una mesa. Cambié por completo de opinión tan pronto como hube concluido mis estudios. Pese a su cercanía con había cantado, el sustituto habitual de hube cantado es canté. Puesto que además la sustitución es preferida en el uso, le recomendamos utilizar siempre canté y decir la joven desapareció en cuanto sirvió las bebidas en lugar de la joven desapareció en cuanto hubo servido las bebidas. En resumen, usamos he cantado cuando el periodo de tiempo no está terminado. Se hace referencia a hechos pasados ligados al presente, como por ejemplo en este verano hemos ido a Jaén. Con canté, el periodo de tiempo al que se alude está terminado y la acción completa. Por ejemplo, nos vimos ayer. Cantaba alude a acciones que sirven de marco a otras acciones en el pasado, y este es el uso principal que da cabida a otros como la expresión de propiedades y características, Ana llevaba el pelo corto, la expresión de acciones habituales, veraneábamos en la costa, o la expresión de acciones que contienen otras típicamente expresadas por canté, como en llovía cuando llegué a casa. Con había cantado, nos referimos a acciones vistas desde un momento del pasado con respecto al cual son anteriores, como en cuando se dieron cuenta ya habían llegado al pueblo. Y con hube cantado, se expresan acciones vistas desde el pasado y terminadas inmediatamente antes, y alternan normalmente con canté, que es su sustituto preferible en la lengua hablada. En cuanto hubieron embarcado, empezaron a navegar.